SER Podcast. Con el primer finalista ya esperando al rival de mañana, Romero y Talavera. Vamos, me da que vamos a seguir hablando mucho de Joan García y de Unai Simón de aquí a marzo, aunque como dice Ito, habría que dejar el debate a marzo. Me da que vamos a tocarlo un poco más antes de marzo. Pero Tala y Romero, empezamos por los locales mañana. Es Atlético de Madrid. ¿Cómo ha estado el Cholo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué novedades, Talavera? Bueno, la novedad es, yo creo que baila un futbolista, yo creo que más o menos está todo claro. Yo creo que Cardoso va a ser el que va a entrar en el centro del campo en detrimento del lesionado Barrios, que es la gran ausencia, junto con Nico González y Clement Lenglet, sobre todo el argentino que se quedó en Madrid lesionado hace ya algunas semanas. Y como te digo, yo creo que Cardoso va a entrar por Barrios, junto con Coque el doble pivote, que Juliano va a estar a la derecha, que Baena va a estar a la izquierda, que se va a mantener Sorlock acompañando a Julián, y que la gran duda es únicamente en defensa. Si va a jugar Mateo Ruggeri de lateral izquierdo, sí, jugando Janko y Pubil en la defensa que venía jugando, o si va a desplazar a Janko al lateral izquierdo y va a entrar Robin Lenormand. Yo creo que es la única duda que tiene ahora mismo Diego Pablo Simeone, al que le han preguntado y mucho, tanto a él como al capitán Coque, el nombre propio de las últimas semanas, Julián Álvarez. La verdad que no está bien de cara a portería, pero además en los últimos partidos incluso perdiendo muchos balones, con poca trascendencia. Esto decían entrenador y capitán sobre la estrella argentina. De distintas maneras, como lo lea. Creo que a veces no hace falta hablar, a veces hace falta acercarse, a veces hace falta acercarse y no hablar de fútbol, a veces hace falta acercarse y hablar de otras cosas de la vida. Más allá de un futbolista hay una persona, y creo que lo más importante es que la persona esté bien. Yo siempre lo digo, que los grandes jugadores al final siempre se les exige muchísimo. Obviamente que no solo hay que exigirle a Julián, sino nos tenemos que exigir todos. Que los grandes jugadores como Julián aparecen cuando más se les necesita, y tengo clarísimo que Julián, en el momento que se le necesite, el equipo lo necesite, seguro que va a estar al 100%. En la primera parte del corte escuchábamos al Cholo hablando de cómo gestiona el tema de Julián, y bueno, yo creo que ha dejado algo que hemos comentado un poco. Él ha sido hace 4 o 5 días, justo antes del partido de San Sebastián, papá, sí. Ha sido padre por primera vez, no ha sido fácil la gestación. Yo creo que todo eso le ha podido afectar, y yo creo que por eso el Cholo ha hablado un poco de acercarse a la persona, hablar de otras cosas que no tienen nada que ver de fútbol, y la confianza de su capitán y uno de los hombres importantes del Atlético de Madrid, de que Julián va a volver. Veremos a ver si lo hace en el partido de mañana. Luego también le ha apretado un poquito, ¿no? Porque ha dicho, sí, es un gran delantero y tal, pero una cosa son las palabras y otra los hechos, los números, ¿no? Como que hay que demostrarlo, ¿no? O sea, le da un cariño, pero le exige porque sabe lo importante que es. Claro, es que Julián, que esté Julián enchufado, que no lo esté, pues imagínate lo que cambia el Atlético de Madrid, ¿no? Es que es mucho tiempo sobre sin todo, hacer gol, claro. Sí. No, iba a decir, Dani, y sobre todo porque en todas las ruedas de prensa dice que es el mejor futbolista del Atlético de Madrid. Es evidente que la presión se la tiene que poner a él, que claro, es el, por eso ha dicho, es el mejor, pero una cosa son las palabras y otra los hechos, ¿no? Como hay que demostrarlo con números, algo así ha dicho, ¿no? De Julián Álvarez. Este discurso lo ha utilizado en más de una ocasión con Griezmann en su día, ¿eh? Lo mismo, exactamente lo mismo. Sí. Por cierto, luego le han hecho una pregunta que ha estado graciosa, ¿no? Cuando le ha preguntado un periodista en inglés al final de la rueda de prensa a Talavera, y ha dicho yes, porque no. Hombre, que le pongan un traductor, ¿no? No, bueno, es que había un aparatito que era el traductor para el árabe y para el inglés, pero pues, lo que suele pasar en estos casos, que se prueba 200 veces, pero cuando llega el protagonista pues no funcionaba. Le ha hecho un compañero, lo vamos a escuchar, una pregunta en inglés. La cara del Cholo era cara de póker, de decir, y el Cholo, que estaba con el pinganillo, pero que no entendía nada, pues así ha contestado. You've obviously been to Saudi Arabia now a lot of times. Can you tell us what your impressions are? Because in the future they're going to be hosting the World Cup. Do you think it's a good venue for these sorts of huge tournaments? Yes. Se ha hecho a reír el Cholo. La imagen la lleváis en el canal de YouTube de Las Grego diciendo, venga, siguiente pregunta, ¿no? Se reía el Cholo siempre porque no le funcionaba el aparato de la traducción, y por eso ha sido la anécdota de esa rueda de prensa. Bueno, eso en el Atlético, la única duda que parece tener el Cholo. ¿Y en el Madrid, Romero, qué? ¿Se repite? Bueno, yo creo que lo deportivo hay poca duda, ¿no? Sí. Porque, bueno, la ausencia de Mbappé lo
lo trastoca todo o deja todo como está después del rendimiento de Gonzalo el otro día frente al Real Betis, los tres de arriba con Rodrigo, con Vinicius y con el propio canterano. Había cierta expectación con lo que pudiera decir Xabi Alonso de Hausen. Da la sensación de que Hausen todavía no está para los 90 minutos y que Asencio y Rüdiger van a repetir como pareja de baile. Ha descartado para la titularidad a Carvajal, Tren ha entrenado al margen, por lo tanto Valverde será el capitán y volverá a ser el lateral derecho, y yo apuesto por el mismo 11 de salida que ganó al conjunto de Pellegrini en el último partido del Campeonato Nacional de Liga. En cuanto al capítulo de declaraciones, cuando ha aparecido Xabi Alonso, no tenía hoy el Tolosarra... Sí, no tenía muchas ganas de hablar, ¿no? No tenía demasiadas ganas de dar titulares, siempre educado, siempre con buen dominio de la escena, pero, repito, con pocas ganas de meterse en líos, con pocas ganas de ser demasiado futbolero o dar demasiadas explicaciones. Por ejemplo, cuando le hemos preguntado por el punto de inflexión que significó la derrota en el Metropolitano y la ausencia de Kylian Mbappé, el entrenador del Real Madrid lo ha querido explicar así. Queremos hacer un partido diferente, pero creo que tampoco tenemos que olvidar, ¿no? Cosas que nos faltaron en aquel partido para mañana no cometer de nuevo los mismos errores. Será otra historia, estoy convencido que el equipo va a dar otra cara, otra energía, otro nivel, y va a ser un partido disputado. Depende del momento, hay que hacer una lectura, se toman decisiones y ahora mismo estamos aquí, esperamos poder recuperarle lo antes posible. Hemos apurado, pero ha sido demasiado pronto este partido. Ha sido pronto este partido, no fue el de Talavera, y el de Talavera no Miguel Martín, Sí, el de la Copa del Rey. El de la Copa, sí. Y se queda fuera de la convocatoria. Hay una pregunta recurrente en las últimas semanas, cada vez que sale y comparece el técnico del Real Madrid, es Vinicius, sobre su comportamiento o sobre su rendimiento. Tampoco ha querido demasiado lío Xabi Alonso en la respuesta. Queda mucha temporada y quedan muchos partidos importantes, y Vini va a ser importante, le necesitamos. Mañana le necesitamos en su mejor versión, conectado con el equipo. Cuando disfruta en el campo tiene ese desequilibrio, tenemos que encontrarle, y no son momentos, tenemos que estar todos juntos, y Vini es fundamental para nosotros. Vini es fundamental, ha reconocido también que le pide presionar como al resto de los compañeros, que incide en ello tanto en los entrenamientos como en los partidos. Y bueno, si no lo quita, que ya lo ha hecho en los dos últimos partidos. Sí, cosa que parece que se había vuelto tabú, pero en los últimos partidos ha demostrado Xabi Alonso que no, que si no lo ve bien o no le funciona lo que da, al banquillo. Últimamente le quita más de lo que lo quitaba, pero bueno, mañana tiene Vinicius, que lleva 14 o 15 partidos, creo, Manu, sin encontrarse con la portería rival, aunque yo sigo diciendo que el otro día, al margen de su comportamiento, en la primera parte no estuvo mal, pero mañana, ante la ausencia de Kylian Mbappé, Vinicius tiene otra oportunidad, una nueva oportunidad en un partido importante, tratar de echarse al equipo a la espalda, ¿no? 15 partidos seguidos, me dice Álvaro Benito, que lleva sin marcar el bueno de Vini. Y bueno, de Mbappé, es verdad que pues anoche nos decía el doctor Ripoll lo de la lesión de la rodilla, el esguince de rodilla. Bueno, es el ausente y no vamos a hablar del ausente. Pero al final ha habido récord, pero no ha habido Supercopa. No, ni récord tampoco. Bueno, igualó, eso es. Sí. Al final igualó el récord, pero no ha habido Supercopa, ¿no? En esa gestión, en esa decisión de, bueno, a riesgo contra el Alavés, contra el Talavera, contra el Sevilla a los 90 minutos, pero al final se ha perdido la Supercopa. Yo sobre todo... al margen de que hay cosas que no termino de entender, yo sigo diciendo que Kylian Mbappé, bueno, yo y todo el mundo, que es un pedazo de futbolista, que ha coincidido que desde que ha llegado al Real Madrid, quitando la eliminatoria contra el Arsenal y el año pasado en algún partido contra el FC Barcelona, donde se hinchó a marcar goles, yo creo que Kylian Mbappé, más que para marcar una gran cantidad de goles, que también ha venido para marcar goles de calidad. Y en esta temporada, de calidad me refiero que decidan eliminatorias, partidos importantes y partidos decisivos, que decidan finales, todos cuentan, pero yo creo que el Madrid firma a Kylian Mbappé para decidir partidos importantes y eliminatorios. Y por H o por B, desde que ha llegado al Real Madrid, pues no ha tenido esa fortuna en partidos complicados, son partidos muy importantes, ¿no? Porque además cuando ha marcado no le han acompañado los títulos. Yo creo que esa gestión está mal hecha, que lo quieren tapar, disfrazar, disimular, pero que un tipo no juegue un partido contra el Manchester City ni un solo minuto, a partir de ahí se meta 3 prácticamente completos, uno de ellos contra un equipo de primera ref o segunda ref, para decidir la eliminatoria, para igualar el récord, que luego te vayas de vacaciones, porque tiene derecho a tener vacaciones, y que a la vuelta te diagnostiquen un esguince de rodilla que te aparta del primer gran título de la temporada, pues a mí me parece que es una gestión que está mal hecha, que es evidente que cuando te duele la rodilla tienes que parar, pero que creo que las cosas se tenían que haber hecho de una manera diferente, de una manera clara. Si no jugó contra el City, la pregunta es... Ni calentó. Ni calentó contra el City, la pregunta es... Seguro que nadie lo sabrá, ni tenemos la bolita mágica, ¿no?, para saber adivinar el futuro, pero si no hubiera jugado contra Alavés y Talavera, si hubiese recuperado, hubiera estado bien y estaría en la Supercopa de España, pues no lo sabemos, pero
Lo cierto es que jugó esos 3 partidos y luego se perdió el del Betis y la Supercopa. Es verdad, Manu, hay una evidencia. No, y perdona, y luego se fue, y perdona, Dani, que con esto termino, y luego se fue de vacaciones, que todos tenemos derecho. Copa África. Sí. Y las pruebas se las hicieron a la vuelta de las vacaciones. O sea, es que todo ha sido un poco raro. Luego que él demostró claramente que el récord de Cristiano le hacía una ilusión tremenda. O sea, es que no lo dejó pasar por alto. Cuando acaba el partido en Real Madrid Televisión, estaba absolutamente encantado en averiguar. No sé, realmente lo sabrá él y el cuerpo médico del Madrid, ¿no? Por cierto, hay una casualidad, que es que, hablando de grandes estrellas, hoy el Athletic se ha presentado sin Nico Williams, el Barça sin Lamine Yamal. Sí, y el Madrid sin Mbappé. El Madrid sin Mbappé. Y a ver qué pasa con Julián. Bueno, yo sí tengo la sensación previa al partido de mañana. Los árabes no descuenten dinero a los. Pues a ver cómo está el contrato. De que en Espera que todavía el Atleti tiene que pagar. Fíjate. Aunque lo hablaremos ahora, entiendo, en estos 2-3 partidos previos, la sensación es que de cara al mundo merengue se la juega más Vinicius que Xabi Alonso, pero mañana es el gran momento de Xabi Alonso, ¿no? Que evidentemente totalmente. No se puede permitir. Es el partido, bueno, es otro partido más, ¿no? No se puede permitir ya no que le hagan 5, porque ahí estaría listo para papeles. Yo creo que quizá no se pueda permitir sin más perder el partido, aunque fuera un 1-0. Lo que pasa es que se juega más Vinicius que has dicho que se juega más Vinicius que Xabi Alonso, pero claro, la cuerda es mucho más. No, digo que hasta ahora, los 2-3 partidos previos, Vinicius se la juega más que Xabi Alonso, digo de cara a la gente, pero que mañana Xabi Alonso se la juega más que Vinicius. O sea que mañana el foco está en Xabi Alonso, sin ningún tipo de dudas. Todo lo que no sea ganar esta Supercopa le deja en una posición mucho más endeble de lo que está ahora. Es decir, que es el entrenador que más se juega en esta competición sin ningún tipo de dudas. Pero cuando decimos el foco en Xabi Alonso, que estoy de acuerdo, hay que entender que si mañana el Atlético le pasa por encima al Real Madrid, ¿Xabi Alonso va a ser destituido? Hombre, si le pasa por encima, Jordi, vamos. Si le gana 2-0, si se repitiera el partido de Liga mañana. ¿Qué es pasarle por encima para ti, Jordi? Si le gana 2-0, si el Atlético mañana gana al Real Madrid, ¿Xabi Alonso sería destituido? Ya veremos a ver cómo gana, depende de cómo es, se pierde. No lo mismo perder los penales. No lo mismo perder. Claro, si la bola fuma, claro. Un 1-0, como dices tú, con un gol ilegal y tal, con eso no se lo no, pero lo que te pregunto, es una pregunta que tampoco tiene ninguna maldad. No, pero es que has hecho dos diferentes. No, pero has hecho dos diferentes. La primera es si le pasa por encima, sí, y la segunda es si le gana 2-0, pues no lo sabemos. Claro, tus preguntas que no tienen nunca doble sentido y tal, pues son diferentes. Lo que sí es cierto es que si le pasa por encima, pregunta razonable, saber si el Tolosarra mañana tuviera pues un resbalón. No, porque no has hecho una pregunta, que has hecho dos diferentes. Bueno, perdón por la pregunta, me ha parecido que era pertinente saber si el Tolosarra mañana se la juega o no. Respuestas, Jordi, a la primera sí. Y a la segunda, depende de cómo sea ese 2-0, depende de cómo sea. Pero lo que sí es cierto, más allá de que sea un 2-0, un 3-1, o en el descuento, o de penalti, o que le peguen el culo a uno y entre, lo que sí es cierto es que Xabi Alonso sigue en el alambre. Claro. Es que Xabi Alonso se la juega otra vez en esta Supercopa y él lo sabe, o sea, eso es así. Más allá de que no esté Mbappé, de que pueda jugar el que se la juega es Xabi Alonso. Y yo te digo una cosa, Manu, yo todos los días como Romero, yo no estoy en la sala de prensa del Real Madrid, pero no es lo mismo ver los highlights, las preguntas y tal, que verle el idioma gestual desde que entra y sale. Y es evidente que él es el primero que sabe que está en el alambre y que tú le ves que está pues muy apretado con la situación, muy comedido, que no está nada cómodo, vamos, desde que entra en la sala de prensa hasta que se sale. Pero la respuesta a la pregunta de Jordi la tiene que saber el propio Jordi, ¿no? Que ya ha vivido esta situación cuando en este torneo, en esta Supercopa, se cargaron al entrador del FC Barcelona simplemente por quedar derrotados en las primeras de cambio. Bueno, era una fue una decisión mucho más surrealista, porque aquel Barça era líder en la Liga, era actual campeón de Liga, y aún así de repente se le cortó el crédito a Valverde, después de que el Barça, por cierto, ante el Atlético de Madrid aquel año hiciera un gran partido. Es decir, no es que le pasara por encima, el partido se decidió por detalles, y el Barça enloqueció por una cuestión, entiendo, más de vestuario que de club. Sí. A lo que voy es que la Supercopa, por la razón que sea, instalada en medio de la temporada, no tiene nada que ver con aquella Supercopa de principios de temporada. De un tiempo a esta parte está teniendo consecuencias, está teniendo incidencia y está suponiendo un punto de inflexión que te refuerza a uno, te debilita al otro y puede acarrear consecuencias, bueno, porque estamos en un punto de la temporada muy delicado y a eso iba, Es que a Xabi Alonso, en este momento de la temporada, esta Supercopa de España para mí le viene horrible. Porque no es solo. Déjame que termine. No es solo el partido de semifinales contra el Atlético de Madrid, que tienes que darle una buena imagen, sino que si encima pasas, te enfrentas contra el Barça en la final, que tienes otra final para Xabi Alonso. O
puede ser un punto de inflexión, precisamente para Xabi Alonso, el que está en el peor momento de la temporada y ahora hace un buen partido contra el Atlético de Madrid, deja buena imagen, le gana al Barça y ya tiene un título en el bolsillo y dice, hey chico, pues la cosa a lo mejor cambia a partir de ahora. La verdad que mañana es tan incierto lo que puede pasar mañana, porque fijaos lo que pasó en el derbi de Liga y el Madrid llegaba bastante mejor que el Atlético. ¿Acordaos cómo llegaba el Real Madrid? Que dijimos, no, ¿cómo viene el Madrid? El Atlético parece que más duda, y le pintó la cara de tal manera que dijimos todo, joder. Entonces, mañana vete a saber. Ahora, yo veo últimamente un poco mejor al Real Madrid, ligeramente mejor que en los meses anteriores. Y al Atlético le veo con más dudas, Tala y Romero, bueno, y todos. No sé cómo veis el partido de mañana, pero lo veo bastante igualado mañana, y no porque estén precisamente para tirar cohetes ninguno de los dos. Sí, yo creo que está igualado, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que está igualado en las malas sensaciones que durante las últimas semanas o días han dado los dos equipos, ¿no? Yo creo que el Atlético de Madrid termina mejor el 26 con la victoria en Girona, había ganado también en Getafe, había ganado al Betis, no sé, parecía que sacaba un poco la cabeza después de caer en Bilbao en un mal partido, y en Barcelona yo creo que compitiendo bien, pero claro, llegas a San Sebastián, haces un mal partido y encima Julián no la mete en una piscina, pues al final tiene problemas. Y el Real Madrid más de lo mismo. El Real Madrid, lo que tú dices es que con la sensación de partido sí, partido también, que está la espada de Damocles encima de la cabeza del entrenador, es muy complicado, ¿no?, que los dos equipos lleguen en plenas condiciones. Hombre, lo que sí sabemos seguro es que pase lo que pase, un entrenador está en entredicho y el otro no. Y creo que, eso sí, ¿no? Eso lo sabemos seguro, que uno estará en entredicho y el otro no. Y yo creo que en el momento en el que llega el Real Madrid y en el momento en el que llega Xabi Alonso también está... Igual es porque uno ha ganado 8 títulos y el otro no ha ganado ninguno, ¿no? Claro, si yo no he dicho... Bueno, alguno ha ganado, pero que yo no he dicho nada. Si yo he dicho que uno está en entredicho y otro no. Con el Real Madrid ha ganado lo mismo que tú. Que yo lo único que digo es que uno, pase lo que pase mañana, uno está en entredicho y el otro no. Y creo que el nivel de exigencia de uno y otro equipo también... va relacionado con la exigencia del entrenador. A mí me da la sensación, no solo por el entrenador, sino también por la entidad, por el Atlético de Madrid, que tal y como llega el Real Madrid y su entrenador envuelto en un montón de dudas, probablemente mañana sea una gran oportunidad del Atlético de Madrid de intentar pegarle una estocada al Real Madrid. Es que estos dos clubes viven en esta situación. Si mañana el Atlético de Madrid cae, pues más allá del disgusto de caer en un derbi, no pasa nada. No tiembla ningún cimiento, no hay ninguna decisión comprometida, no hay run, no hay miradas raras de qué va a pasar aquí. Mañana cae el Atlético, a casa, y al siguiente partido. Y caiga como caiga. Caiga como caiga, pase lo que pase. Bueno, ¿qué consecuencia va a haber? Yo prefiero que no hay nada. ¿Qué puede pasar si el Atlético pierde? Si tú estás queriendo decir que pueden echar, según caiga, al entrenador del Atlético de Madrid, no van a echar al entrenador del Atlético de Madrid. Pero yo quiero decir, ni mañana, ni pasado, ni a corto plazo. Pero yo creo que si cae malamente, va a hacer daño en las próximas semanas, veremos a ver con qué consecuencia y a ver qué pasa. Pero que en el banquillo enfrente está la guillotina esperando. Totalmente. Quiero decir, o sea, que no digo ni que sea mejor ni peor, pero que la realidad es que si el Atlético pierde mañana, a casa un disgusto y a la siguiente jornada. Si el Madrid pierde, pues a ver quién se pone en lugar de Xabi Alonso, o a ver por si inversión y por la situación que tiene el Atlético en la Liga, que prácticamente ha dicho adiós a las opciones del título. Yo creo que la pantalla no pasa nada, está caducada. Es decir, lleva suficiente inversión, tiene suficiente plantilla como para que no que pase algo en forma de destitución del Cholo si cae mañana, ni mucho menos, pero que hay que empezar, o creo que el propio seguidor del Atlético tiene que empezar a exigir más. No tiene que conformarse con el bueno, pues pero no ha podido ser. Es que tiene que ganar, pero ¿qué es exigir? Que tiene que ganar pues por exigir es que en enero no estés a 11 puntos de la Liga. Claro, es que no puede ser, porque la Liga no es solo competir con Madrid y Atlético. Si estás a 11 puntos en enero, es que no has competido contra rivales que tienen mucho menor potencial que tú, que te has dejado puntos en campos en que el Atlético está obligado a ganar o a sumar muchos más puntos de los que está ganando ahora. A eso me refiero, de que la pantalla del no pasa nada tiene que darse ya por superada, sinceramente, creo. Ese es el drama del Atlético en los últimos tiempos, que es verdad que está muy bien ganar al Madrid, ganar el derbi, golearle, te da una alegría del copón, pero luego, claro, te dejas 11 puntos en enero ya, pues ese es el bajón. Pero bueno, que la diferencia está clara. Mañana el que se la juega es Xabi Alonso y el Cholo, que por cierto, Tala, hoy se han cumplido 14 años desde que llegó, 14 añitos hoy. Desde que llegó aquel Atlético de Madrid-Málaga. Sí, ese sí, había llegado en diciembre y eso fue desde que debutó, el día del debut. Desde que debutó. Eso es. Sí, y yo creo que no lo ha ido mal, seguramente. Joder, es la página más importante de la historia del Atlético de Madrid, con esas finales de Champions, con las ligas, con las Europa League, con los títulos conseguidos y sobre todo, para mí, más allá de los títulos, que es lo que queda en la historia, la vuelta absoluta que ha ayudado a dar al club, un club que iba trampeando la actualidad
día a día y que se ha convertido en un auténtico transatlántico europeo. Esa es la realidad. Pues nada, mañana, ¿a qué hora empieza Carrusel? Hemos dicho, hoy, igual que hoy, ¿no? 8 menos 20. Estaremos. Mañana desde las 8 menos 20, la previa de ese Atlético de Madrid-Real Madrid. El Atlético local, ¿no? Tala, mañana es de local, ¿no? Sí, es Atlético de Madrid-Real Madrid. Pues nada, a las 8 empieza el partido y a menos 20 empezará la previa en Carrusel Deportivo. En un día en el que también hemos conocido el sorteo de la Copa del Rey, de los octavos de final. Se han enterado en Arabia los 4 equipos que juegan allí, el Atlético Bilbao, el Atlético Madrid, el Real Madrid y el Barça, de los rivales en la Copa del Rey. Así que preparado Romero para ir a Albacete, Talavera para ir a Coruña y Flaki para ir a Santander con el Racing y Marquínez a León. Para ir a León, a la Cultu. A la cultural y de lo que pase mañana también dependerá cómo se planifiquen los horarios de la Copa del Rey de la semana que viene. Eso es. Depende de quién caiga de los dos, pues habrá ahí un horario diferente, ¿no? Todavía. Porque la semana que viene el Real Madrid la tendría muy apretada porque luego jugaría el sábado a las 2 de la tarde contra el Levante y el martes tiene Liga de Campeones en casa contra el Mónaco, es decir, que depende de este partido lo que pueda variar entre martes y miércoles su partido de Copa del Rey. Te voy a decir una cosa, y ojito con las salidas de Coruña y la de Santander, Ojito. Santander, el Racing que no veas. Está el Racing. Bueno, y la de Albacete también, ¿no, Yago? Si no te importa, quiero decir. No es lo mismo. No. Igual que la de Cultu, he sacado de la ecuación la Cultu porque no es lo mismo que ir ahora mismo a Riazor o al Sardinero. No, es que Depor y Racing, que han atravesado sus momentos, por ejemplo, el Depor ahora está mal, han sido 3 derrotas y un empate, pero que tienen potencial suficiente para un día con un 11 más o menos titular darte un susto. Sí. Está nuestro compañero en Santander, García Mayo, que nos está escuchando y está muy pendiente de ese partido y sobre todo de una buena noticia para los aficionados, para ese Racing Barça. García Mayo, hola, muy buenas. ¿Qué tal, Manu? Muy buenas. ¿Qué tal, Óscar? Precios de las entradas para ese partido, ya podían copiar los demás, ¿no? Te diría que es históricamente lo más barato que habrá habido un aficionado mismo neutral para ver al Barça. Entre 30 y 70 euros no creo que lo encuentre en ningún lado. Si además le añades que los socios tienen un 40% de descuento, es que son precios muy, muy democráticos. Fíjate que estamos habituados a precios altísimos, que si 90, que si 100 y pico. Bueno, aquí entre 30 y 70 euros puedes ver al Barça, que además van a ser muy pocos. Qué bien me parece, qué bueno. Hay 18.000 socios que tienen que pasar por caja, pues más o menos 16.000 y pico, pero claro, es que van a pagar muy poco precisamente para ver al Barça. El Racing aquí lo que ha hecho yo creo que es con cordura, con cabeza y manteniendo un mensaje coherente, que es que al final el fútbol es para el aficionado. Así debería ser, en todas partes. Quique Setién, entrenador, muy buenas. Muy buenas. Esto debería ser, que el fútbol es de la gente, el fútbol es del pueblo, Quique. Pues sí, realmente, además se lo merecen, ¿no? Porque lo que está pasando en el Sardinero desde hace ya unos años, pues es extraordinario, ¿no? Porque el campo se llena, la afición está muy identificada con el equipo y realmente, aunque ha sufrido 2 varapalos en los 2 años anteriores, pero bueno, no perdemos la fe, ¿no? Y seguimos ahí en espera de que esas últimas jornadas que se puedan jugar al final, pues que este año acabemos volviendo a Primera División. Joder. Está claro. Ya es lo que te falta algún día para retirarte. Bueno, para retirarte, todavía te quedan muchos años para entrenar, pero digo, ya la guinda que te quedaría entrenar al Racing en primera, ¿no? Bueno, yo creo que lo está haciendo fenomenal, por supuesto, José Alberto. Hombre. Yo creo que está haciendo una campaña y ya lleva 3 años. Yo creo que el club en ese sentido está funcionando muy bien. Ha mantenido a este entrenador. Hay una idea de juego. Yo creo que es el equipo que mejor juega de la categoría. Tiene momentos extraordinarios. Se han asociado una serie de futbolistas muy buenos que ofrecen un juego brillante y sobre todo hacia adelante y la verdad es que es un equipo muy atractivo para ver. Desde luego. Chapó a la directiva y al entrenador que están bordándolo. Cuando han venido mejores resultados lo han mantenido, cuando han venido peores también y ahí están otra vez peleando por el ascenso. ¿Me das un minuto? ¿Has visto el partido del Barça, Athletic Bilbao? Sí. Sí. Lo está viendo. Vale. Dame un minutito y te pregunto por el partido y por esta eliminatoria Racing-Barça y nos cuentas cómo está ahora mismo Quique Setién. Venga, vamos con él. Estamos en la previa de la segunda semifinal de la Supercopa de España. Mañana Atlético Real Madrid y hoy el Barça que le ha pasado por encima al Athletic de Bilbao y lo estamos comentando con Quique Setién, el que fuera
jugador del Racing, entrenador del Barça, en el día en el que ha emparejado el sorteo de Copa al Racing y al Barça. ¿Qué te ha parecido el 5-0? ¿Demasiado fácil el Fútbol Club Barcelona, Quique? Sí, la verdad es que, hombre, esperaba un partido un poco más equilibrado, ¿no? Porque el Barcelona, pues hombre, yo creo que no está tampoco en su mejor momento. Hay jugadores que todavía les falta, jugadores importantes me refiero, que les falta un punto todavía. Y lo que sí está claro es que el Atleti pues no está bien, ¿no? Su estado de ánimo es bajo, se percibe casi desde el principio, porque al principio han salido con más entusiasmo, pero pronto han empezado muchas dudas de ir hacia adelante, de defenderse, de esperar atrás, y esto es lo peor que puedes hacer con el Barça, ¿no? Que al final, como te domine y le dejes espacios, pues te hace daño, ¿no? Sobre todo en días inspirados como ha tenido hoy. Totalmente. Oye, Kiki, ya sé que tú no tienes pelos en la lengua. Joan García, portero de la selección, no si tiene que estar en la lista, que eso lo damos todo por hecho, sino para ti tiene que ser el titular de la selección. Hombre, todavía no le he visto demasiado, pero le he visto lo suficiente para saber que si no lo va a ser pronto, lo será, porque me parece que tiene unas condiciones extraordinarias. Domina muchísimas facetas y me parece un portero muy ágil, muy rápido, muy atento además a todas las circunstancias, mide muy bien. Debajo de la portería tiene una agilidad y unos reflejos extraordinarios. Sí, porterazo. Es verdad que, lo decía antes Yago, es verdad que el año pasado en el Español hizo un temporadón, pero no había tanto ruido con Joan García. Pero claro, es que es verdad que la portería del Barça, que pesa un poquito más en un equipo tan grande como el Fútbol Club Barcelona, y sin embargo a él no parece tampoco pesarle esa presión, ni notar esa presión, ¿no? Con 24 años. Pues realmente el día que jugaron contra el Español, la presión fue brutal. Y bueno, fue increíble porque no se le notó en absoluto que pudiera estar condicionado. A mí me hizo 3 o 4 paradas de un nivel extraordinario, desde luego. Muy bien. Me está chivando Óscar García Mayo por línea interna que tú estuviste en un Racing Barça en tu época de jugador y que le metisteis una manita al Barça. ¿Es así, Óscar? Así es, y encima que metió uno de los goles. ¿Y tú metiste uno, Quique? De cabeza, el segundo, con Cruyff en el banquillo. Sí. Toma, joder, eso no se le hace al Barça. Y al padre de Busquets. Y al padre Busquets, claro. Claro. Ya me acuerdo. Y el primer gol lo marca el padre Pablo Torre, por ejemplo. Joder. Exacto. Esto fue en el 94, a 200 metros de distancia. 95. En el año 95, una manita. Oye, ¿y este Racing de José Alberto le puede meter mano a este Barça de Hansi Flick? Bueno, es difícil porque yo creo que el Barça maneja muy bien muchas cosas y el Racing yo creo que no tiene jugadores muy rápidos que puedan aprovechar los espacios que deje el Barcelona atrás, ¿no? Y también el Racing en defensa, si es capaz de tener el balón y de moverlo y de no tener prisa y tener esa paciencia y esa pausa con el balón como la tiene en muchos partidos, yo creo que le puede hacer daño. Pero para defenderse van a tener que hacerlo muy bien. Tienen que estar muy juntos, tienen que replegarse y luego para hacerle daño pues hay que salir rápido y esto al Racing yo creo que le va a costar más. Pero bueno, el fútbol ya sabemos cómo es. Nunca se sabe. ¿Vas a ir al estadio a verlo o no? No lo sé, seguramente no. Hace ya algún tiempo que no voy, no sé, ya veremos a ver, depende. ¿Y con quién vas? Depende de cómo nos encontremos. Vas con el Racing, ¿no? Hombre, por supuesto. Eso siempre. Eso siempre. Y cuando no juegue el Racing, pues iremos con el Barça. Vale. Oye, por cierto, el Betis también, exactamente, claro que sí. Has dejado mucho cariño por ahí en varios equipos. Te iba a preguntar por el Barça, que hace tiempo que no hablábamos ya, pero se solucionó aquel conflicto que teníais económico, ya se acabó solucionando todo, ¿no?
Sí, ya cumplieron todos sus compromisos ya hace tiempo. Tardaron 3 o 4 años, pero lo cumplieron al final. Pagaron. Bueno. ¿Ya no te debe nada a nadie? Ahora estamos esperando que el Villarreal, que tampoco he cobrado nada. Todavía, pero bueno, todavía no te ha pagado. Hace 2 años y medio, ¿eh? Sí. No, bueno, está el tema en el juzgado. Vale. Se le ha traspapelado el juicio al juez allí, porque llevamos 1 año y medio esperando una sentencia. Joder. Pero bueno, vamos a ver. Oye, lo de los entrenadores es una... Bueno, el mundo del fútbol es un poco así, supongo que ya estás acostumbrado, pero tú firmas un contrato, te dicen tanto a tal, pero luego hasta que lo cobras pasan unos años, ¿no? En algunas ocasiones. Pues sí, la realidad es que no esperas que estas cosas pasen en equipos como estos, ¿no? Esto pasaba además hace 30 o 40 años, ahora ya esto ya estaba... en principio solucionado, ¿no? Pero bueno, esperemos que se arregle pronto. Bueno, ojalá. ¿Dónde estás? ¿En Santander? Ahora mismo en Santander, en casa, ¿no? Sí, en casa, sí. Oye, ¿y la experiencia en China qué tal? ¿Qué tal te fue? Muy bien, la verdad es que he estado como experiencia, bueno, el fútbol en sí mismo en el día a día, pues igual que en todos los lados, ¿no? Es verdad que hay un problema de comunicación que es importante, pero el traductor era un fenómeno. Sí, ¿no? Y luego, pues bueno, aunque son chinos, pues tienen también sus expresiones, sus caras, no sé. Antes he oído decir que la cara de Xavi dice muchas cosas sin necesidad de que hable, ¿verdad? Sí. Pues esto pasa con los chinos y con todo el mundo, ¿no? Que al final... la verdad es que la experiencia ha sido muy positiva, ha sido una experiencia de vida extraordinaria porque no vas de vacaciones, vas a trabajar y te relacionas con muchos chinos y ves cómo piensan y la verdad es que ha estado muy bien. Y yo creo que te puedo decir que yo creo que no ha habido un jugador de fútbol que me haya mirado con tanto respeto y tanta educación como me han mirado los chinos. Diferente aquí, ¿no? Y los de aquí no te miraban igual, ¿no? Bueno, muchos sí, muchos te escuchan y son receptivos, pero es cierto que otros, pues bueno, están más pensando en dónde han dejado las llaves que en atenderte, ¿no? Estuviste en el Beijing Guoan de China, ¿no? Ahí es donde estuviste. Exacto. O sea, sí, el equipo de la capital, un equipo que no llegaba en un buen momento porque tenía una crisis importante económica, pero bueno, ha sido una experiencia muy buena. Oye, y sigues, ahora te tiran alguna pregunta que sé que te quieren preguntar por ahí, pero sigues abierto a banquillos, ¿no? Tienes 67 años, pero si te llega una oferta que te convenza, ¿para adelante o qué? En realidad ahora mismo no tengo muchas ganas. Ya he recibido alguna oferta, pero... Eso te pasó cuando estabas con las vacas en Santander, te llamaron del Barcelona y mira lo que pasó. Sí, pero unos días antes estuve a punto de marcharme a Egipto y sí, o sea, fue curioso. Y ahora lo mismo. Es verdad que he tenido oportunidad de ir a algún sitio, pero ahora mismo no tengo muchas ganas. ¿Se puede saber dónde? Tengo que pedir permiso en casa. Vale. Me han llamado de Rusia, me han llamado, fíjate qué sitios, Irán. Joder. Y Brasil, pero no me atrae tanto como me atrajo China. De Rusia, de Irán y de Brasil. Sí. 3 sitios. Sí. Bueno, había que negociar y demás. No, tendrías que negociar, pero vamos, incluso la Unión Europea igual te mandaba para negociar algo o con Donald Trump o con la Unión Europea. Igual nos hace falta. Déjate, por el mundo que no está país por ahí. ¿eh? No, ya te digo. ¿Qué puede pasar mañana? Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, déjame que le tire una. Acaba de decir que estuvo a punto de irse a Egipto antes de irse al Barça. ¿Te arrepientes de no haberte ido a Egipto? No, que va. Ya sé por dónde vas. Hombre, claro. Está claro. No me arrepiento de haber ido al Barça, No, que va. Es verdad que me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera, pero no llegué en un momento como el que está ahora el Barça, ¿no? Con gente joven, con chavales ilusionados, con
entusiasmo y con buen ambiente, ¿no? Entonces fue totalmente diferente, tristemente. Claro. Yago te lo decía por Salah, ¿no? Por haber entrenado a Salah, ¿no? Claro. por haber entrenado a Salah, te lo decía Yago. Oye, y de este Barça actual, Quique, del que hablabas, de este Barça actual, tú si tuvieras que decir, ¿qué dirías que es el Barça de... no por el partido de hoy, sino más en general, levantando la vista? ¿Te parece que es más el Barça de Lamine, el Barça de Pedri, el Barça de Flick, el Barça de la Masía? ¿Es el Barça de quién? Yo creo que, hombre, evidentemente los futbolistas son los protagonistas, pero me parece que la influencia del entrenador es muy alta. Además, me parece un hombre muy exigente, que han aceptado toda la plantilla, la propuesta que ha planteado, el atrevimiento que tiene para adelantar la defensa y no cambiar sus modelos, esta idea, que aunque nos parezca suicida a veces, me parece que le da mucho más de lo que le quita. Y yo creo que está confeccionando un equipo relativamente joven que irá creciendo a medida que vaya pasando el tiempo, ¿no? Me parece un equipo muy solvente en muchas cosas. Y me gusta porque evidentemente es el estilo del Barça de combinar, de tener el balón, de estar bien colocados, y luego hay 4 o 5 futbolistas que me parece que son pues espectaculares, ¿no? Que entienden el juego, que lo ven muy bien, muy fácil, y que el día que están inspirados y que están bien en un nivel alto de rendimiento, me parece que es un espectáculo verlos, ¿no? Y que es muy difícil de parar, ¿no? Luego es verdad que entiendo que tiene que cuidar un poco más esa parte defensiva, pero no es fácil, ¿no? No es fácil, porque esto ya me ha pasado a mí cantidad de veces. Cuando adelantas la defensa, pues siempre hay 3 o 4 veces que te cogen, ¿no? Pero bueno, esta es una opción también, que nada garantiza que vayas a ganar, porque si te metes atrás, como hacen otros equipos, pues también pierdes, ¿no? Y tienes tus dificultades, ¿no? Sí. Y esto me parece más entretenido, está claro. Hablando de grandes jugadores del Barça, ¿cree entrenador que Pedri ya está en la mesa de Xavi y de Iniesta? Sí, hombre, por supuesto. Me parece, Pedri me tiene entusiasmado. Como ha habido otros futbolistas en la historia del fútbol que yo conozco, estoy esperando que juegue Pedri para sentarme en el sofá a verle jugar. Qué bueno. Porque es lo que hace es extraordinario, es inalcanzable para muchos, para todos o para casi todos, ¿no? Excepto para él y para otro par de ellos más que hay por ahí que están bien. Pero Pedri es una maravilla. Más me parece un chaval extraordinario, humilde, muy bien, me gusta mucho. Oye, y te quería preguntar del eterno rival del Barça, del Madrid. Fíjate, Xabi Alonso, desde que empezó la temporada va saltando una valla casi cada semana, saltando valla, y mañana tiene que saltar otra, porque si no, es el eterno me la juego. Mañana se la puede jugar Xabi Alonso otra vez, Quique. A mí me da mucha pena escuchar esto, porque Xabi Alonso me parece un entrenador extraordinario. Lo que ha hecho en otros equipos, me parece, ya vino aquí a jugar con la Real Sociedad B en su momento hace años, y me pareció ya que jugaba y tenía las ideas muy claras y bien. Yo creo que necesita tiempo. Yo creo que está tratando de proponer una idea que no es fácil para un equipo como el Real Madrid, que no normalmente pues ha tenido otra manera de jugar, ¿no? Y ahora estás pidiendo a muchos futbolistas cosas que no las han hecho jamás. Y es muy difícil sincronizar la idea de que los movimientos, tanto para defender como para atacar, porque el Real Madrid siempre ha sido más de individualidades que de juego colectivo, ¿no? Y realmente me da pena, porque yo creo que si tuviera tiempo y pudiera conseguir que los jugadores entendieran lo que él pretende, creo que podría ser un entrenador para el Real Madrid durante mucho tiempo. Claro. ¿Y esa idea de fútbol que quiere implantar, la puede implantar con los jugadores que tiene? O sea, tú como entrenador, con la experiencia que tienes, ¿te das cuenta cuando un jugador, o Vinicius,
En ese caso, ¿tienes que insistir en que presione y corra o es mejor decir, mira, esta batalla la he perdido, porque no va a correr? Bueno, yo solo sé que, y esto lo podemos comprobar en algunos equipos, los equipos que realmente funcionan, que consiguen establecer una idea de juego que para mantenerla en el tiempo y que van mejorándola año a año, son los que han conseguido mantener a los entrenadores. Vemos a Luis Enrique, que ha tenido los mejores jugadores del mundo en la parte de arriba y, sin embargo, ha conseguido llegar a la cima cuando no estaban. Es verdad que a veces tener un jugador tan excepcional como puede ser Vinicius o Mbappé o yo qué sé, o Neymar en su día, o Messi, pues esto te resuelve en un partido, 2, o 5 o 7 durante la temporada, ellos solos. Pero el resto del año necesitas que haya un juego colectivo que te defienda bien, porque ahora el fútbol hay muchísima igualdad. Ahora lo vemos. Todos los jugadores, la implicación que tienen los jugadores en defensa y la constancia que tienen para mantener los esfuerzos, pues es enorme. Y esto es lo que estamos viendo ahora, y los equipos que se precien de verdad, que quieran llegar ahí arriba, pues tienen que mantener esa disciplina defensiva, porque los rivales también hacen las cosas muy bien. Ya lo creo. Y cuando hay equipos que están ordenados, como hemos visto al Elche o a otros equipos, al Celta, pues el Madrid sufre, claro. Qué bien juega el Elche, qué bien juega el Elche. Hombre, por supuesto que juega bien el Elche. Claro, no tenía ni la menor duda de que lo iba a hacer muy bien, claro. Sí, señor. Está claro. Sí, señor. En buenas manos está muy también. Bien. Buen alumno y buen por maestro supuesto. El que tuvo Eder Sarabia. No, ya sabía él, ya lo sabía. Ya lo sabía. Óscar, hazle tú la última al mister. Oye, mira, cuando has preguntado precisamente por el tema de entrenar al Racing, ha respondido que José Alberto le gusta cómo lo está haciendo. En su momento yo creo que la faceta de director deportivo, que lo hizo en el Racing muy bien, de hecho en primera división, le molaba. No sé si ya Quique definitivamente al Racing imposible de volver, o esa faceta de director deportivo un poco con trabajo de cantera sí te seguiría molando. Bueno, de director deportivo ni vamos, ni que estuviera drogado, ¿Me oyes? Escucha. Siempre dije que nunca más volvería a meterme en un despacho, porque en el campo al menos ves por dónde te vienen las hostias, ¿me oyes? Que te dan puñetazos, codazos, una patada, sabes quién ha sido, pero en el despacho no sabes por dónde te vienen. Qué bueno. Así que no. Descartado, vale. Pues no, el Racing está muy bien ahora, ojalá que siga así y que le podamos ver en primera división, ojalá. Yo lo voy a celebrar como uno más y disfrutaré con él. Yo igual me equivoco, pero veo al míster muy relajado, muy tranquilo muy zen. Y que no le molesten mucho, Está jugando mucho al ajedrez también, ¿no? ¿Sigues jugando al ajedrez? Pues, muy tranquilo. Hombre, por supuesto. Ya tengo el hotel reservado y la plaza reservada en Menorca, en el torneo internacional que ya fui hace 2 años, en abril. Sí. Y estaré allí para jugar el torneo con mi amigo David y todos los que organizan el torneo. ¿En qué puesto quedaste? Sí. ¿Se puede saber? ¿Llegaste a cuartos? Bueno, hice de 9 rondas, hice 3,5 puntos, que está muy bien para mí. El nivel aquel era altísimo y además hacía 40 años que no jugaba ahí un torneo. Joder. Y este año ya voy a empezar a prepararme para ver cómo va la cosa. Qué bueno. ¿Y cuándo es eso? ¿Cuándo es el campeonato internacional de Menorca? Yo creo que no sé exactamente las fechas, no las recuerdo ahora, pero a principios de abril. A principios de abril. Sí. Bueno, pues nada. Oye, te llamaremos, ¿eh? Tendréis que llamarme. Tendréis que llamarme para hablar del torneo. Te llamaremos y a ver si nos cuentas qué tal. Irán muchos de los mejores jugadores del mundo allí. 7 a 12 de abril. Del 7 al 12 de abril. Exacto. Sí. Oye, ¿y has aplicado cosas del ajedrez al fútbol? Pues, hombre, yo creo que más que aplicar al fútbol, yo creo que me las he aplicado a mí mismo, ¿no? Porque antes era mucho más impulsivo y ahora habrás notado que tengo un poco más de control, ¿no? Sí. Claro, es que ya cuando tengo que mover, ya pongo los brazos, las manos debajo de la mesa para evitar el impulso de mover rápido ¿me entiendes? Y así pienso un poco
antes de siempre. ¿Y eso cuando estuviste entrenando al Barça, estabas en ese punto o no? Pero un montón de veces, desde luego, claro. Un montón de veces que pusiste los brazos debajo de la mesa, ¿no? Por si acaso. Incluso fíjate que yo no soy de los que mira para otro lado generalmente, pero allí lo tuve que hacer, Lo tuve que hacer unas cuantas veces. Pero bueno, eso ya está. Y no sueles hacerlo. Anécdotas. Y no sueles hacerlo, ¿no? No. Tendrás que escribir un libro algún día, Quique. Pero nada más lo podría publicar cuando me mueras. A título póstumo, ¿no? Déjalo escrito y cuando... Exacto. Vale. Pero yo he hecho un pequeño boceto y no lo quiero ni leer ni yo mismo. Ya te llamaremos un día a ver si lo mismo que a Benjamín le queremos sacar alguna cosita más de la fiesta de Halloween, algún día habrá que sacarle algo más aquí que de ese libro que tiene por ahí escrito. Bueno, me alegro que vaya bien, que disfrutes de ese Racing Barça de Copa. Ojalá. Venga, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, mister. Chao. Pues nada, Quique Setién, que es un placer siempre charlar con él en este día en el que ha quedado emparejado Racing Barça. Que vaya bien Óscar García Mayo y que se llenará el sardinero, y sobre todo con esos precios que hay que aplaudir a la directiva del Racing por haber puesto los precios que ha puesto, como debe ser. Sin duda alguna. Un abrazo. Hasta luego, Óscar. Pues nada. Buen conversador, ¿eh? Sí, buen conversador. Otro día hablarás con Óscar García Mayo, que pitó en Copa del Rey este año. ¿Ah, sí? Es árbitro. Ya te lo contarás, sí, un entrevistón tremendo. Mejor que y tú. Hombre, una X, ¿no? Una X. Son dos compañeros. Bueno, pues nada. Mañana te oigo, Garrido, en Carrusel, y a Roberto y a Talavera, a todo el equipazo de la SER. Hasta luego, chavales. Adiós a todos. Un abrazo. Chao. Mañana a las 8, Atlético, Real Madrid. Enseguida me voy en un minuto a Sevilla y hablamos en Albacete con Jesús Vallejo, que va a ser rival, en este caso, del Real Madrid, en uno de esos emparejamientos de Copa en el Albacete Real Madrid. Venga. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.